El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filo Parchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. Qué gusto estar aquí con ustedes, acompañándolos en esta tarde. Nosotros somos Filo Parchando, como decía la compañera Flor. Somos un grupo de estudiantes de filosofía de la Universidad de Antioquia que llevamos algún tiempo realizando un ejercicio de reflexión con temas de la cotidianidad y haciendo abordajes desde la filosofía, pero tratando sobre todo de hacerlo con un lenguaje más cercano para el público en general, más allá pues del lenguaje técnico que se utiliza pues en la academia. Entonces el interés es sobre todo, con la invitación que nos hace Consentir el día de hoy, es que conversemos un poco respecto a lo que es las violencias, el silencio y cómo podemos tramitarlas. Yo soy Camilo Carmona, estoy con mi compañero Wilder Carmona, mucho gusto, qué bueno volver a estar por acá. Yo estuve el año pasado y no, y que Flor que nos volvió a invitar, y muy interesante lo que ella está haciendo con estos talleres, con la comunidad. Vamos a ver qué sale de esta filoparchada esta vez con ustedes, qué bueno. Entonces que no sé, vámonos de una vez con la nueva del parche. Sí, espera un momentico. Hey, ¿ese quién es? ¿Quién? Pues ese que viene ahí, ¿vos lo conoces? Ah, ¿cómo así? ¿Vos no lo conoces? Ese es el nuevo del parche. Bueno, creo que antes de empezar y como profundizar sobre lo que hemos hablado, sobre lo que hemos comido, ¡bienvenidas! Muchachitos, vamos a hacer algo bien chévere. Los niños vamos al piso y los grandes a las sillas. Al piso los niños. Porque es que si no se están en el piso, entonces no van a recibir lo que les vamos a dar. Corazón aquí. Vamos a hacer algo bien bacano, vamos a empezar algo bien chévere. Vamos a empezar a contarle a nuestros amigos lo que hicimos durante todos estos talleres. Bienvenidos, Jamer, Michelle. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Alguien que me quiera contar qué es lo más importante que se le quedó de todo lo que hicimos estas semanas? No sé, Leo, David, Daniel, Jamer, alguien que me quiera contar lo más importante, ¿qué se les quedó así grabado en la mente que no han podido como superarlo, como sacarlo de su mente? Alguien que nos diga. ¿Recuerdan lo que hicimos? ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¿Qué hablamos al principio? Del silencio, ¿verdad? Después del silencio, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos después del silencio? Del enojo, de la amargura, de la frustración. Luego hablamos de violencias, cuando hicimos los mapas de los cuerpos, y después al final hablamos de la casa de nuestros sueños. ¿Alguno de ustedes nos quiere compartir qué vieron o qué hicieron en los talleres para que le cuenten a los muchachos? Y ustedes hicieron trabajos muy bonitos, para que le cuenten a los muchachos qué hicimos. ¿Quieres decirlo? ¡Ay! Sí, Jamer, puedes decirlo. ¿Qué hacían en la mañana? No, estamos hablando de los talleres de los sábados. ¿Te acuerdas que hicimos una casita? ¿Te acuerdas por qué la hicimos? ¿Te acuerdas por qué la hicimos? Mientras vas pensando, Daniel quería decirnos algo. Que hicimos una actividad de una flor y una vela. ¿Para qué hicimos la actividad de una flor y una vela? ¿Se acuerdan de la canción? ¿No se acuerdan de la canción? Yo les voy a explicar. Lo que pasa, mamitas, papitos y niños, es que en la primera dinámica del silencio, los niños aprendieron una canción que les ayudaba a regularse, porque les enojaba mucho, y ellos nos lo expresaron en el taller, que les enojaba mucho cuando los adultos les decían, no, cállate, tú no puedes hablar porque tú eres niño, los niños chiquitos se tienen que callar cuando los adultos hablan. Entonces ellos en el taller nos dijeron de que eso les daba mucho enojo, mucha rabia, como, ¿y yo por qué me tengo que callar siempre cuando los adultos hablan? Y porque la pregunta de ellos era, ¿por qué los adultos también no se callan a veces?
Y puede pasar. A veces también, no sé a cuántas personas las han callado, creo que era una de las preguntas que hicimos al principio de los talleres, y que definitivamente era una forma de violencia. ¿Por qué creen las mamás que el silencio o el callar a otra persona puede ser una forma de violencia? ¿Que nos quita qué? Bien. Del poder expresarnos. ¿Alguien más? Betty. Le quita los derechos. ¿Nos quitan los derechos? Socorrito. Yo no lo permito, yo. Muy bien, eso está muy bien. bien. No estoy vulnerando ningún derecho y no enciende el respeto. Muy bien. ¿Y por qué estábamos hablando de esto? Porque hay límites, ¿verdad? ¿Está bien que hablemos? Muy bien. Está bien que digamos que el pedirle a la otra persona silencio puede ser restrictivo de sus derechos, no siempre es el caso, porque hay algunos momentos en donde sí debemos hacer silencio para poder escuchar a la otra persona. Y por eso hay reglas. Muy bien, claro que sí. Hay puntos que se dice, vamos todos y todas y todes a conversar, vamos a dialogar, entonces cualesquiera puede pedir la palabra, pero hay que pedir la palabra. Claro, muy porque bien. tenemos que ir enseñando a los chicos a transformar ese desorden para poder pedir la palabra y hablar. Exacto, y no solamente eso, lo que Socorrito está diciendo en términos técnicos, como dirían los académicos, se llama democracia, porque en la democracia uno aprende que para hablar, ¿qué tenemos que hacer? Alzar la mano, pedir que hablemos. Entonces, eso fue lo que hablamos sobre el silencio, esas fueron las cosas que dijimos sobre el silencio. Luego hablamos de la amargura, ¿verdad? ¿Y qué hablamos sobre la amargura? ¿Quiénes vinieron en la clase de la amargura? Ya, Michelle. No hay problema, muchas gracias. Michelle, aterrice y conteste, la maestra pregunta algo. No, pero si no pasa nada, no hay problema, Michelle, muchas gracias. Entonces, después de eso, nosotros hablamos sobre lo importante que era sentir todas nuestras emociones, sobre todo emociones complejas, que entendíamos o ya habíamos comprendido que no existen las emociones negativas ni emociones positivas. Todas las emociones son necesarias y nos enseñan cosas. Una de las cosas que aprendimos cuando hablamos sobre la amargura y cuando hablamos sobre la frustración y la ira era que estas eran herramientas que nos permitían vislumbrar cosas. ¿Qué nos enseñaba la amargura, por ejemplo, para las cuidadoras? Ese taller lo hicimos nosotras. ¿Qué cosas nos enseña la amargura? ¿Alguna que nos quiera responder? Mira, Betty. Cuéntanos, Betty, ¿qué nos enseña la amargura? Pues a mí me enseña a reflexionar del cómo me estoy comportando, si es debido comportarme en ese momento como lo estoy haciendo. Pues a mí me deja reflexionando mi comportamiento, si está bien o está mal. ¿Qué más? ¿Alguien más que nos quiera comentar qué les enseña o qué nos enseñaba la amargura? Muy bien, ¿quieres desarrollarlo más? A ver. Para que nos quede grabado, por favor. Es buscar como la razón de qué es lo que nos produce esa amargura. Muy bien, ¿por qué? Porque si no buscamos eso, no encontramos la razón ni nada, nos podemos enfermar y podemos ir teniendo consecuencias no saludables, ni mentales ni físicas para nosotros. Y hubo algo muy bonito que hicimos en ese proceso, no sé si te acuerdas, si nos lo quieres contar, Beat. Hicimos el cuerpo completo y fuimos colocando como las fichitas de donde creíamos que venían ciertas emociones. Las violencias, en el taller de violencia. Y que cierta emoción nos conducía a otra situación y a otra y a otra. Entonces, Rosa nos quiere contar qué hicimos en el taller de amargura. Y también escuchamos una canción, en este momento me olvidó, pero yo la repetí mucho en la casa para tranquilizarme, para hacer que, pues, aquí la hicimos como con movimiento, como con una danza.
Y en la casa yo la escuchaba y inconscientemente empezaba también a hacer la danza, porque me ayudó mucho a tranquilizarme cuando estaba como en esa situación, ¿cierto? Qué bonito, porque aprendimos que la amargura o que una emoción tan complicada o que nos hace sentirnos complejos no debería llevarnos a una violencia contra nosotros mismos, que es usualmente lo que suele pasar. Nos llenamos entonces de amargura, nos llenamos de ira, y si vivimos actuando desde esas emocionalidades, lo único que vamos a reflejar es eso: amargura, ira, enojo. Entonces eso fue lo que trabajamos en cuanto a eso. Y después hablamos de violencias. Ahí va lo que nos estaba contando Bea, que era el mapa, que no solamente ustedes hicieron el mapa, sino los niños también, y ahí lo pueden ver en la parte de allá. Los niños también trabajaron una cartografía propia. ¿Qué quiere decir eso? Que se reconocieron ellos mismos, su cuerpo entero, y pudieron reconocer de dónde venían ciertas violencias. Muchos de ellos, y ya lo van a poder reflejar en esa cartografía, pudieron estudiar y comprender en qué partes de su cuerpo ellos habían sentido violencia. Y eso es muy importante que lo veamos, porque es un mapa que les va a permitir no solamente a ellos conocerse, sino también a ustedes como cuidadoras conocerles y entenderles también, escucharles y poder comprender ciertas dinámicas. ¿Alguno de los compañeros pequeños me quiere compartir su mapa, su cartografía en violencias? No sé, Leo, David, Daniel. No nos quieren compartir porque ahí están muy bonitas, yo las veo desde aquí. O Jamer, también veo Jamer, también está el trabajo de Samantha. Hay muchos trabajos y ya luego los vamos a mirar con precisión. Las mamás también hicieron un mapa que está por allá atrás, juntas hicieron un mapa. No sé si alguna de ustedes me quiere contar, porque yo no estuve en ese taller con ustedes, pero a ver si alguno de ustedes me quiere contar a descripción qué fue lo que vieron en ese mapa con Claudia. ¿De qué violencias hablaron? ¿Todas las violencias son iguales? Que nos cuenten qué hablaron en ese taller. ¿Alguien que nos quiera contar? Pero ¿por qué tan Estamos calladas? muy tímidas. No, eso es un espacio en el que podemos tomarnos la palabra con tranquilidad, que precisamente para eso estamos acá, que nos invita, sobre todo es la forma en que podemos habitar el lenguaje, podemos compartir nuestras impresiones con el otro sin temor a estar equivocados, porque obviamente, como dice Flor, cada cual puede tener una idea diferente sobre lo que es la violencia, y no todas las violencias son iguales. Hablamos de lo que era la violencia, digamos, de pareja, la violencia sexual, la violencia que no te permite hablar y expresar lo que sientes, que te callan, que a veces te callas para evitar que los niños vean esas situaciones y se las graben, que no te permiten a veces salir a algún lugar, o que no tienes la libertad de trabajar. Pues hablamos como de ese tipo de violencia doméstica, violencia en el trabajo, de ese tipo de violencias. Muchas gracias, Bea. Y aquí sí voy a pedir que... Es que me dan el buñuelo, por favor, gracias. Bueno, muchas gracias. Es válido, es válido. Uh-huh. Sí, claro. Muy bien. Porque hay tantos feminicidios, porque hay tanta cosa, porque nos quedamos ya por miedo, por el tipo. No nos podemos quedar callados, hay que hacerlo todo, así tengamos miedo, pero nunca dejarlo hacer por miedo. Muy bien, muchas gracias, Socorrito. Aquí, qué pena contigo, Camilo, y yo llamo también al equipo, a Claudia y Andrés, que puedan venir, que son los talleristas que han estado con nosotros también, para que ellos puedan hablar sobre estos ejercicios que hicimos. Sí, bueno, pero entonces ya para que pasen los compañeros, para que nos cuenten un poco
lo que vamos a hacer en nuestra siguiente sección. Si queremos, Will, pasamos de una vez y ya le damos la palabra. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Ay, hombre, ¿mera vuelta o qué? Mera cuestión. En esta sección vamos a hablar de algo que ya está sobre la mesa, que ya algunas de ustedes han tematizado, y es el hecho de cómo podemos entender la violencia como el silencio como violento, cuando nos sentimos obligadas a callar por temor, por sentirnos amenazados, pero también cómo podemos, a partir de reconocer esas formas de violencia, cómo podemos practicar una comunicación asertiva, y también cómo sentir que la comunicación que establezcamos con el otro no sea también una réplica de la violencia, sino que lleve también como a suavizar las cosas y también a llegar como a un punto de encuentro, comprendiendo que el otro también es una persona que siente igual que yo, ¿cierto? Entonces no sé si Andrés quiere venir por acá y contarnos un poquito de lo que hemos hecho en el desarrollo de estos talleres. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy contento de estar acá con ustedes, porque este ha sido un espacio de construcción conjunta, de aprendizaje conjunto. Entonces ha sido muy asombroso todos los temas que hemos abordado, todas las emociones de las que hemos, digamos, dialogado y también aprendido bastante. Entonces ha sido muy bonito también ver cómo cada emoción tiene su espacio y su lugar, cómo cada emoción tiene su función, qué tiene para decirnos, qué tiene para enseñarnos también, y cómo también podemos construir un espacio conjunto a partir de estos elementos, cómo a partir de nuestras emociones podemos tejer un espacio comunitario, un espacio de justicia, de escucha. Entonces ha sido bastante importante cómo la manera en que nos hemos preguntado cómo tenemos unas cuestiones individuales en términos de emociones, de cuestiones, pero también cómo podemos ponerlas a compartir y a ponerlas en diálogo con nuestros compañeros, nuestras compañeras. Entonces ha sido muy potente eso, y creo que la cuestión con las emociones es ver qué espacio nos permite, qué espacio construye la rabia, qué espacio construye el amor, qué espacio construye el silencio, qué espacio construye, digamos, la reparación también. Y hace una pregunta muy por el espacio, cómo los lugares que habitamos pueden tener muchas maneras de expresarse, tienen muchas formas de sentirse, y es la pregunta por eso, cómo podemos construir y sentir el espacio de otras formas, y que la forma en que la hemos venido sintiendo, percibiendo, no es la única forma en la que es, sino que hay más formas, y eso es lo potente de poder construir y poder indagar por eso, cómo ha sido el espacio que hemos vivido y cómo puede llegar a ser ese espacio, qué más formas puede tomar, qué más cuestiones puede expresar, y que puede, digamos, que puede tener muchos cambios y también muchas emociones. Entonces, continuando con lo que dice Andrés, y que me parece muy importante, todos los talleres que hemos llevado en este tiempo aquí en Paciencia, en el Consentir de este año, han sido enfocados a eso, ¿no? Entendemos que vivimos un mundo que es violento, eso ya lo sabemos que eso no va a cambiar de la noche a la mañana, y sabemos que a eso nos enfrentamos diariamente como cuidadoras, como personas que nos dedicamos a casa, o como que salimos y tenemos que volver a casa a seguir trabajando. Entonces, en medio de eso, ¿cómo nosotros hacemos que esta circunstancia se vuelva una habitanza digna? Porque nuestro valor no se determina por los errores que cometemos, ni por las cuestiones que sucedieron anteriormente con respecto a nosotras, sino que ya las comprendimos, las aceptamos y tratamos de transformar todas esas circunstancias en algo bueno, en algo que realmente dignifique no solamente la vida de la cuidadora, porque es también aprender cómo tratarnos con amor, a cómo hablarnos con amor, a cómo relacionarnos con nosotras mismas
entendiendo nuestras heridas, entendiendo nuestras dolencias, sino también cómo esa vida digna que queremos en nosotras la reflejamos también en los niños a los que cuidamos, cómo nos acercamos a ellos, desde dónde les hablamos, desde dónde viene la acción que realizo, si la acción que realizo está viniendo desde un lugar de enojo, ¿por qué quiero seguir perpetrando ese enojo en violencia, en violencia, en violencia todo el tiempo? Y por qué no reivindicarlo hacia otro lugar, como lo que decía Andrés hace un ratito, ¿no? O sea, ¿cómo vuelvo esa habitanza que ya sé que es compleja, que ya sé que es muy violenta, que ya sé que todo el mundo está lleno de circunstancias complicadas, que hacen muchas cosas muy groseras y muy feas? Entonces, ¿cómo yo me enfrento a eso? ¿Cómo yo reivindico? ¿Cómo yo busco reparar? Rosita, te escuchamos. Hicimos un cuerpo y nosotros escribíamos en un letrero palabras, pongámosle, yo escribí miedo, ¿cierto? Y me dijo la profe, ¿a dónde lo quieres llevar? Yo dije, pues lo quiero llevar a La Paz. Cuando me di cuenta lo pasé por varios letreros, entonces entre esos decía La Paz, decía perdón, comprensión. Entonces me di cuenta que, dije yo, pasé la pitica por todo, dije yo, mire todo lo que tengo que hacer para perder el miedo y para llegar hasta donde yo quería, pues hasta donde llevé yo que era, y entendí que el temor, si no perdono, puede que no lo supere, ¿cierto? Si no comprendo, puede que tampoco. Entonces entendí yo y dije yo, vea, muchas cosas que uno tiene que poner en práctica y tiene que entender, que no solamente es tener temor a una persona, sino comprender y entender cómo puede superar el temor. Qué lindo, Rosita, gracias. Sí, eso fue una de las cosas que vimos también en los talleres, entonces era muy bonito eso. No sé si Clau, que está por aquí, nos quiera compartir algo con respecto a ese taller, para escucharla también. Pero no, yo de todas maneras, si Claudia sí está, que no quiere, bueno. Nosotros respecto a todas estas cuestiones que ustedes mismas están colocando sobre la mesa, nosotros traemos también una reflexión desde un autor, desde la filosofía, y pues quiero que el compañero Wilder nos comente un poco esa perspectiva. Listo, no, hay un filósofo, ya se murió, un filósofo que, bueno, como la mayoría, que Michel Foucault hablaba acerca del cuidado de sí. Cuidarse a sí mismo también está en el cuidado del otro, ¿cierto? Y cuidarse a sí mismo corresponde a un ejercicio que todos y cada uno de nosotros debe realizar, que es el conocimiento de sí mismo, ¿cierto? Entonces, si uno se conoce a sí mismo, quizás puede conquistarse. Y después de ahí ya viene el saber estar en el mundo y saber también reconocer en el otro también lo que uno es. Yo pienso ahí, Will, con lo que tú estás diciendo, es que es muy importante saberse humano. Y es algo que también hemos hablado mucho, porque si no nos sabemos humanos, entonces no vamos a entender que nos equivocamos. Entonces, si nosotros nos equivocamos, que ya llevamos un ratico viviendo en este mundo, imagínense los niños que recién están aprendiendo, y nosotros somos el reflejo de lo que ellos tienen que aprender. Entonces, a mí me parece una responsabilidad extremadamente grande la que todos y todas y todos tenemos en este espacio, porque no es solamente la cosa es con las cuidadoras, es también con los cuidadores, es también con los padres, es también con esas masculinidades que quizá no se han sentado con nosotras o con nosotros a revisar esas circunstancias, cómo yo estoy cuidando de mi espacio, cómo yo quiero habitar dignamente y que mi hijo, mi hija habite dignamente el espacio. Si ya sé que hay un mundo externo que no puedo controlar, que era uno de los talleres que vimos también, ya sé que hay un mundo externo que no puedo controlar, los niños también lo aprendieron, que hay algo que no está bajo mi control, pero hay algo que sí, que son mis acciones, que son desde dónde viene, cómo yo me quiero relacionar con el otro, por más que y esto no se trata tampoco, y eso es lo que también hablábamos con Socorrito, no se trata de aceptar injusticias, que el otro pase por encima de mí y yo lo trate con amor, no, se trata de poner límites, pero ¿cómo yo voy a poner límites a la otra persona si no me conozco y no sé qué quiero, y no sé cómo me gusta que me traten, y no sé qué sí y qué no?
Entonces, si no me autoconozco, si no hago mi mapita, si no hago mi propio autorreconocimiento, entonces, ¿qué es lo que quiero pedirle a la otra persona? ¿Cómo le voy a pedir que se relacione conmigo? ¿Cómo sabe mi hijo que no me gusta que me peguen si no le explico a él desde antes que no está bien pegar y que a mí no me gusta que me peguen? Porque entonces espero a que eso suceda y cuando eso sucede, ¿qué hago? ¿Reacciono desde dónde? Desde la violencia. ¿Y por qué reacciono desde la violencia? Porque me estoy defendiendo también, porque es algo que tengo en mi cabeza y en mi mente en ese momento. ¿Cómo me enfrento a eso racionalizando y bajando la emocionalidad? Y si es mi hijo, tengo un vínculo con esa persona, ¿cómo lo reparo? Ya fallé. Hay circunstancias en las que me siento muy culpable porque hice cosas que no debía haber hecho, porque me equivoqué, porque golpeé, porque grité, porque fui violenta. Y aquí nadie puede decir que no lo ha hecho, o sea, hasta yo levanto mi mano y nadie puede, como lo bíblico, ¿no? Nadie puede agarrar y tirar la primera piedra y decir, no, yo jamás fui violento tirando la primera piedra. No, porque en realidad todos lo hemos sido en algún momento, la forma en cómo nos hemos expresado, nos hemos dirigido hacia otros, hacia otras personas, en algún momento ha tenido que ser violento. Entonces, ¿cómo queremos reparar eso? ¿Cómo vamos a hacerlo? Con los niños hicimos la última clase, que es algo que vamos a terminar con ustedes hoy, por eso hay algo para ustedes, para todos, en el otro espacio, pero les quería comentar rapidito. En la clase pasada con los niños hablamos sobre reparación, sobre cuidado, sobre amor, sobre lo que ellos querían y lo que para ellos era un sueño de casa. Ellos dibujaron y pusieron, ya lo van a ver ahorita, en sus papeles, cómo querían que sea su casa. ¿Quieres hablar, Noah? ¿Quieres contarnos? Tú hiciste un trabajo muy bonito, ¿nos quieres contar? No. ¿O vas a tirar la primera piedra? No nos quieres contar, pero sí podemos ver tu dibujo luego. Gracias, Noah. Entonces, y fue muy bonito porque descubrimos que ellos tenían, más allá de lo material, más allá de creer que necesitaban una cocina, una casa grande, un parque, hablaron de derechos. Estos niños hablaron de que ellos querían tener derecho a disfrutar de las cosas en la casa de sus sueños, que ellos soñaban con una casa en donde les preguntaran, en donde les escucharan, en donde pudieran preguntarles qué querían y qué no. Entonces, esos son los sueños de ellos. Entonces, ¿cómo los vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a reparar quizá las cosas anteriores que no hicimos bien? ¿Cómo vamos a buscar que los espacios sean sobreabundantes de amor? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es nuestra tarea. Es la tarea que tenemos ahora. No sé si alguno de ustedes ya tiene algo pensado en su mente, ¿cómo podríamos reparar circunstancias violentas? ¿Desde dónde? ¿Cómo lo hacemos? Porque si quieren, bueno, para sugerirles también, para que entremos en conversación, que la idea de Filoparchando precisamente es poder hacer la construcción del pensamiento en colectivo. Vamos a pasar a la siguiente sección y ya les voy a contar una pregunta que tenemos para ustedes. Ey, compa, ¿y qué pensás vos? Dilo, en el cuartico de la U. Bueno, la pregunta que les traemos es, ¿qué cuesta más decir lo que duele o escuchar lo que duele en el otro? ¿Ustedes qué les parece eso? Otra vez. ¿Qué duele más? ¿De hablar sobre lo que nos duele o escuchar lo que le duele al otro? Eso te duele más, Jamer. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Por qué? Qué lindo. Porque es triste. Es triste cuando escuchas que el otro te cuenta algo doloroso. Te sientes triste. ¿Por qué, Anita? ¿Tú también quieres decirnos? A ver, cuéntanos, Anita. Cuando escuchas al otro te sientes triste. ¿Porque te cuenta sus problemas? Sí. Sí. ¿Alguien más nos quiere compartir algo? Ajá. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Ana es mi nieta. Ana es mi nieta, pero ella tiene problema de habla. Entonces por eso no esperen que ella les hable mucho. No, tranquila. Yo lo entiendo. Gracias por querer participar, Anita. ¿Nos quieres contar algo más?
Ah, ¿qué? No, nada más. Cuéntele cómo es usted. No. ¿Es triste, es alegre o qué le duele de la tristeza? Quieta. Gracias, Anita. Sí. Muchas gracias. Jamer, Noah quiere hablar. Noah, te escuchamos. Cuando digo algo que me pasó a mí. Cuando digo algo que me pasó a mí. Porque fue lo que me pasó a mí, lo que me afectó. Lo que a ti te dolió. ¿Por qué crees que eso duele más que cuando otro te cuenta algo? Porque fue lo que te pasó a ti y tú sabes cómo se siente. Muy bien, Noah, gracias. ¿Alguien más nos quiere contar? ¿Quién más nos quiere contar? A ver, ¿quién más se anima? ¿Quién más nos quiere contar? ¿Ruth o Elías? Bueno, entonces, sí, es muy difícil, la verdad, porque ambos tienen razón, pues todos los que han respondido tienen razón, porque obviamente para uno como el que sufre, el que está afectado, es a veces difícil encontrar esas palabras, o a veces puede ser incluso vergonzante usted enfrentarse o presentarse como vulnerable ante el otro. Entonces también eso da como cierta vergüenza, y entonces uno prefiere más bien mantener como cierta postura de no, es que a mí no me pasa nada, yo estoy bien, todo tranqui, mentiras que por dentro estamos rotos. Entonces a veces es más difícil, pero también escuchar el problema del otro, aparte de que el otro está teniendo esa apertura con nosotros, de hablar de algo que es difícil para él, también cómo será difícil la carga que él tiene, que necesita compartirla contigo. Entonces también es muy difícil también en ese sentido. No sé, entonces pasemos a la otra sección entonces, compa Willy. ¡Ay! Yo a veces pienso que es importante como adultos leer la posición de los jóvenes y de los niños frente a cómo están viviendo, porque como hemos pasado por dificultades, ese es el reflejo. No es que Socorro Mosquera se las sabe todas, no, yo he aprendido y vengo de un aprendizaje de un hombre negro, Luis Mosquera Guevara, que me enseñó demasiado. Entonces uno tiene que ser, el cuerpo habla, el caminar habla, y cuando hay dificultad. Yo soy escucha comunitaria, me preparé 3 años y medio, entonces yo sé unos ticsitos, pero a mí, ¿quién me acompaña? Un psicólogo o una psicóloga. Para mí es muy importante la remisión, cómo remitir. Entonces yo escucho, yo veo, digo yo, allá hay problema, y no me he pelado. No es que sea bruja, como dicen que la hechicera, no, sino que mi cuerpo ha manifestado molestias, entonces yo sé cómo hace ese cuerpo a estos cuerpecitos. Y yo he descubierto temas duros con los niños. Entonces, ¿cómo remitirlo al psicólogo, a la psicóloga o al código fucsia del centro de salud? Y yo, como ya vamos a terminar, les quiero, mi papá del departamento del Chocó, yo soy feliz recordando a mi papá y a mi mamá en todos los eventos. Y como este evento para mí es muy importante, les voy a cantar un alabado que mi papá todos los días, cuando se iba a bañar, no lo hacía. Y dice así: solita me manda madre a lavar ropa a la fuente, que limpia que tiene su alma, limpia su casita verde. ¿Quién canta en el lavadero con esa argentina voz? Quisiera saber tu nombre, niña de mi corazón. María Otilia yo me llamo, hija de la selva soy. Señor, la ciudad no la conozco, pero en cuando con María Otilia a misa voy. Pero, aquí no hay pero que valga. ¿Marchas tú o marcho yo? Marcharemos los dos. Es un regalo para mí, es algo muy magnífico, es un regalo para ustedes de Navidad. Gracias, Socorrito. Qué hermoso. Esas son las formas en las que podemos reivindicar las circunstancias.
así en comunidad, con escucha, con amor, con mucha dedicación por el otro, podemos encontrar espacios de reivindicación, de reparación, de cuidados, podemos volver realmente una circunstancia compleja en algo muy bonito, como en esto. No sabemos cuáles son las situaciones que afrontan cada una de nosotras sentadas en este lugar, no sabemos cuántos problemas hay, pero en este momento el amor es aquello que nos está salvando y nos está llenando de energías para continuar. Y es muy bonito tenerlas aquí, escucharlas, compartir con ustedes. Entonces, sí, que empiece la fiesta. Bueno, ya para cerrar, vamos a tirar una última pregunta. Y es la siguiente. ¿Cómo puede...? Va a poner la ¿Te gusta la filosofía? ¿Te gusta la filosofía? ¿Qué tanto sabes de filosofía? Responde la paradoja del día. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede el silencio, que parece inofensivo, convertirse en una forma de violencia? ¿Nunca les han hecho la ley del silencio? Que los ignoran. Y eso es bonito. Eso es bonito, feo. ¿Ustedes les parece grosero? Sí. ¿Por qué les parece grosero? Lo dejan hablando en visto. Porque te dejan en visto, ¿qué más? ¿Por qué? Porque es grosero. Me dejan hablando solo. Porque te dejan hablando solo, porque es grosero. Porque es grosero. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ustedes también lo han hecho, también han dejado de hablarle a las personas. Jaime. ¿Por qué? Tranquilo. Piénsalo, Jaime. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué piensan que es grosero? No tanto que sea grosero, que sea violento. Porque es triste que a uno lo ignoren. Porque Porque da tristeza. Porque da tristeza. No importa. No es para que nos quiere grabar, porque para nosotros es importante lo que usted decir. Tenemos como miedo de porque sentimos que esa persona no nos quiere, o sea, como que no tiene importancia en nosotros. Nos sentimos ignorados, no le importa lo que yo pienso, lo que yo hablo, o sea, no siente nada por mí, no me quiere, no siente aprecio, nada. Entonces se siente triste. Se sienten los sentimientos, o sea, se siente afectados los sentimientos de uno al verse de que otra persona lo deja uno así, pues la palabra en la boca y sale y se va, pues son varios sentimientos que quedan en uno, ¿no? Y no son buenos. Yo pienso que el silencio nos enferma, o sea, trae enfermedades a nuestro cuerpo y hace que por mucho tiempo padezcamos muchas enfermedades sin saber que es porque hemos guardado silencio. Pero yo digo, mire qué importancia, tan importante el tema que ella pone, que nos quedamos en silencio y mire que se le quiera la voz. Por eso hay que hablar. No nos podemos quedar callados, Elvia, siempre le he dicho, y a todos, y a mí misma me digo, Socorro, no te quedes callada. Entonces, Elvia, tu aporte para mí fue súper importante, y yo creo que para todas. Entonces, tenemos que hablar y saber dónde vamos a hablar. ¿Y con quién? Obvio. Y para escucharnos y no revelarlo públicamente. Bueno, lo que pasa es que la palabra silencio en algunos momentos o en algún tiempo la hemos malinterpretado, ¿cierto? Porque como hay un dicho que dice, el que calla otorga. Entonces la gente piensa que al quedarse callado, o que si la otra persona se quedó callado, que no reclamó, que no habló,
que no pidió lo que era de él, porque no se lo dieron en el momento que era. Entonces la gente piensa que eso era una forma de estar bien, y no. El silencio no en todo momento es estar bien. El silencio también nos daña, así personalmente, nuestras emociones, porque en el momento en que tú me hablas, yo te ignoro, no te respondo, yo pienso que no valgo para esa persona, que no soy interesante. Entonces, ¿qué viene pasando? Hay un choque de emociones. Yo me voy a sentir mal. Y es ahí donde la persona se siente que hay violencia, es una violencia emocional, así no sea física, pero es una violencia emocional. El silencio depende en la forma, acaba con nuestra psiquis también. Acaba, ¿cómo le voy a decir? Yo llegué aquí y me senté en silencio. Bueno, ese silencio es posible, hablemoslo así. ¿Por qué? Porque estaban en clase, estaban haciendo una intervención y en ese momento no era posible interrumpir. Pero desde el preciso momento en que a mí me digan, me hacen la pregunta, no respondo, solamente llego y me siento como un tronco, un mueble, ese silencio, mi silencio va a dañar a otras personas o le va a hacer sentir mal. Gracias. Yo pienso también sobre el silencio, es que uno a veces genera un sentimiento de dolor, como lo que me pasó hace 8 días en la clase del profe, y lo del taller a mí me sirvió muchísimo, porque después ya pude hablar con mi hermano y me explicó que había tenido mucho trabajo ese día y que no me había podido contestar, pero el otro día hablamos. Pero también uno a veces hace lo mismo. A veces también uno ignora a las personas, saludan y uno no contesta, te preguntan algo y tú pasas de largo. Entonces también es como, así como uno hace esas cosas, también a uno le pasan, y es como no cuestionar a esa persona, sino valorar en ese momento que de pronto está haciendo algo, que de pronto tuvo una situación que no le permitió pues contestar o hablar, o bueno. Me sirvió muchísimo tu taller, profe, muchísimo. Para mí, que no le hablen a uno, a mí no me afectaría tanto, porque posiblemente estuvo mal, también no haya tenido problemas y sus motivos. Yo creo que ya ahora sí podemos ir terminando. Bueno, y antes de irnos, sí, una última ahí breve. La olla de los chicharrones, como, sí, espere, verá. Bueno, la olla de los chicharrones es algún problema del que ustedes deseen que nosotros hablemos en algún otro programa pues en el futuro. Entonces, que hablemos acerca de lo que ustedes quieran, pues no sé, alguna sugerencia, como el buzón de sugerencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué empezaría? ¿Quién quiere? ¿Que tiene por ahí algún problema, el que quiera, pues, que nosotros podamos hablar acerca desde la filosofía, pues así, como meterle así algo bien chévere, no sé, un problema aquí en el barrio, alguna cosa? ¿Quién quiere? Sí, bueno, por ejemplo, el programa de hoy, qué pena, lo que nos convocó fue el asunto de la violencia y el silencio. Entonces nosotros tomamos el abordaje de ese problema y hacemos como, nos dateamos un poquito de filosofía, vamos y conversamos y lo exponemos. ¿Ustedes qué creen? Que de pronto alguna problemática en el barrio, una problemática personal, que usted,
Por ejemplo, mucha gente nos ha hablado de la gentrificación, por ejemplo, ahorita hablando de acá tanto turista, que está, bueno, eso, qué implicaciones tiene a nivel comunitario, si es positivo, si es negativo, ¿cierto? O problemas así por el estilo, no sé, el tráfico, el ruido, o no sé, no se les ocurre por ahí nada. Ahora, hable a ver ahí, sí. A mí personalmente me parece que lo del turismo, lo de las escaleras eléctricas, que al principio se pensó en una mejoría para las personas que vivían arriba y todo, eso se volvió ya motivo de vacunas, motivo de mucho, de que la gente esté desde las 6 de la mañana, entonces uno no tenga como tranquilidad de que para llegar acá desde el cementerio el bus viene retardado porque no hay en dónde ni por dónde meterse. Entonces a mí me parece que en cierta forma nos afectó porque nos quitó la tranquilidad. Pues a mí me gustaría el tema de la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque la corresponsabilidad es social, comunitaria, familiar. Entonces creo que ahí abarca el tema de que la señora nos está comentando. Bueno, listo. ¿Quién más? ¿Quién? ¿Quién hay por ahí como con ganas de hablar ya? Los niños no les gustaría que habláramos de alguna cosa así bien importante. Vea, parques recreativos para los niños en el barrio. La Comuna 13. Claro. Y la voz suya, claro. Bueno, yo pienso pues en lo personal que yo llevo ya bastante tiempo viviendo acá en el barrio y creo que no se ven, ya es muy poco el parque recreativo que encontramos acá en el barrio para los niños. Espacios para ellos. Ok. Bueno, de nuestros invitados, Flor, que hablen Andrew, o callen para siempre. ¿Qué chicharrón nos van a compartir? Algo que una recomendación que nos digan que bueno, que hicieran un filoparchando sobre este tema o no sé. Yo diría que deberíamos hablar sobre la reparación, que es algo que todavía nos queda pendiente. Que ya hablamos de violencias, hemos hablado mucho sobre violencias, ahora nuestra tarea del consentir del próximo año también es pensar en cómo vamos a reparar. Listo. El perdón, la reparación, formas nuevas de cuidado. Excelente. Bueno. Socorrito, ¿tú crees que hay algo más que decir? Para mí sería muy importante lo que... Listo. Bueno, yo creo que... bueno. No. Viene lo bueno. Ya lo próximo es, estos son los regalos que conseguimos para todos los niños. Entonces vamos a pasar uno a uno a coger el regalito que aquí está. Pero en orden. ¿Qué? En orden, se va parando de a uno. El que sea, si es una niña, un carrito, lo que sea, lo va cogiendo. Ese es el regalo que las niñas, el grupo de la Universidad de Antioquia le trajeron a los niños, a las niñas y a las mamás. Bueno, parémonos. Bueno, muchas gracias a todos por estar y por participar. Muchas gracias. En orden. El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filoparchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos.